primer invitado de la noche. Estamos con el procurador anticorrupción, Javier Pacheco. ¿Cómo está, procurador? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Muy buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia que te ve a nivel nacional. Muchísimas gracias, procurador. Quería empezar a ver con lo que ha generado mayor revuelo en los últimos días o en la última semana, a partir de las declaraciones del empresario Samir Villaverde, que es investigado por supuestamente ser un operador político, entiendo que esa es la tesis fiscal, del presidente de la República, Pedro Castillo, enquistado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ganar licitaciones de obras públicas. Entiendo que esa es la teoría fiscal, pero sorprendió a todo el mundo cuando empezó a dar declaraciones incluso de fraude electoral. Pero usted sigue casos específicos como parte de la Procuraduría Anticorrupción. Lo que queremos saber es cómo cambia la situación de los casos que usted sigue a partir de declaraciones que dio Samir Villaverde ayer ante la Comisión de Fiscalización. Por ejemplo, Samir Villaverde dijo que los $20.000 que la Fiscalía encontró en un baño de Palacio de Gobierno, que se los encontró a Bruno Pacheco, eran para pagar o eran el pago de las coimas por los ascensos en la policía. Entiendo que ese es uno de los casos que estuvo al menos en su despacho o está en su despacho. ¿Cómo cambia a partir de estas declaraciones? Entiendo que esas declaraciones van a tener que ser analizadas por el fiscal competente. Y efectivamente yo realizo la primera denuncia contra el ex secretario general de despacho, el señor Bruno Pacheco, el 9 de noviembre del año pasado. Así es. Como consecuencia de tomar conocimiento respecto de que habrían habido irregularidades en los ascensos. Una vez realizado esta denuncia, analizado por el fiscal competente en ese entonces, evaluó que esto tenía que irse al fiscal de la Nación, porque aquí comprendían ya funcionarios aforados. Al recibir esa notificación... ¿Qué es un funcionario aforado? Porque la gente quizá no entiende el término. Son aquellos funcionarios que la Constitución describe en el artículo 99 que tienen prerrogativas. Y una de estas prerrogativas es que solamente pueden ser investigados por el fiscal de la Nación. Entendemos. En esa línea, lo que me corresponde a mí ya al definirse la competencia es hacer el informe respectivo para elevar a la instancia correspondiente. Pero una declaración de este tipo, donde se revela, claro que tiene que ser corroborado, entendemos, pero que esos $20.000 tan cuestionados, tan públicos, habrían sido una coima o habrían sido el pago de una coima para los ascensos, sí tendría que ser investigado dentro de este proceso. Entiendo que el fiscal competente, no me corresponde hablar, pero vamos a hablar en genérico, ¿no? El fiscal competente debe tomar estas declaraciones y debe iniciar las investigaciones en ese proceso que tiene a cargo, ¿no? Y ahora, entendemos que en el relato de los hechos sobre el caso de los ascensos, pues la cosa no llega o no queda en Bruno Pacheco, ¿no? Según las revelaciones incluso del propio general Vizcarra, que dio en su momento en RPP. Esto alcanzaría al presidente Pedro Castillo, por eso es que ya esto excede de su competencia también. Según los hechos denunciados, intervienen funcionarios aforados, el cual, por el cargo que tengo, no me corresponde pronunciar. Ya el fiscal competente ha asumido el caso, que es en este caso el fiscal de la Nación, y ya se ha abierto una investigación en la Fiscalía de la Nación, la cual ha sido suspendida, en el cual están comprendiendo a los funcionarios aforados competentes. Es verdad, fue suspendida por Zoraida Ábalos. Sí. Pero entiendo que está en potestad del fiscal de la Nación decidir si cambia esta situación, es decir, si investiga al presidente Pedro Castillo. La justicia, tanto en los pronunciamientos judiciales y fiscales, tiene que tener predictibilidad respecto de los criterios asumidos. Y en este caso, respecto de este fiscal de la Nación, lo que correspondería es seguir los criterios que ha utilizado cuando han habido investigaciones anteriores. Y el actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ya tiene un criterio asumido al momento de resolver, entiendo, una investigación
en su momento contra Ollanta Humala, el cual es el suspender el proceso hasta que culmine el periodo presidencial. Finalmente, será potestad del fiscal de la Nación determinar si abre o no abre, o reinicia o no reinicia alguna investigación. Sin embargo, ya existen criterios asumidos anteriormente que los vincula. Es decir, el criterio, solo para que quede claro, el criterio asumido en casos similares fue no investigar hasta que se culmine o termine su mandato. Sí. Ahora, hay otro caso que entiendo sí está todavía en su despacho, que vincula a Bruno Pacheco, porque hay que recordar, usted como procurador anticorrupción denuncia al secretario, ahora exsecretario general de Palacio de Gobierno, que tiene que ver ya no con los ascensos, sino con estas tratativas o presiones, si lo queremos ver de algún modo, conversaciones que hubo entre Bruno Pacheco y el actual jefe de la SUNAT, Enrique Vera. ¿Eso todavía está en su despacho? ¿Cómo está avanzando eso? Sí, se toma conocimiento de estos hechos, de unos chats revelados por un medio, por un portal periodístico, y cuando nosotros analizamos, efectivamente vemos que estos hechos tenían relevancia penal. Y lo que realizamos inmediatamente, luego de acopiar todos los elementos necesarios, realizamos la segunda denuncia el 18 de noviembre. Este proceso hoy día ya se encuentra con una investigación formalizada en donde la Procuraduría ya tiene la calidad de actor civil. Ajá. Y hemos hecho una pretensión de 100.000 soles, ¿no? Que es la pretensión que esperamos obtener en este proceso. Pero no obstante a ello... Para que la gente lo entienda y quizá refrescarlo, porque hay tantos casos en tan pocos meses que es probable que todo el mundo haya perdido un poco el rastro, si no está tan pendiente del día a día. A ver, ¿por qué la Procuraduría solicitaría 100.000 soles como reparación para el Estado, verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la hipótesis? Aquí se evidencia una conversación en unos chats de origen del exsecretario general con el actual jefe de la SUNAT. Así es. ¿No? Hay unas tomas fotográficas, unas capturas respecto de estos chats en donde se evidencia que habrían requerimientos para favorecer empresas que tenían apremios tributarios. Y dentro de ello, cuando se hace el análisis, efectivamente se evidencia que esto habría sido así, pero tiene que ser... es decir, cuando se hace... ¿Qué análisis? Porque claro, parten de los chats y entiendo que como Procuraduría también van a la corroboración o cuál es la etapa una vez que observan los chats. Se hace un análisis y una evaluación jurídica conforme a nuestras facultades. Si se tiene que pedir alguna documentación adicional para refrendar los hechos y ya no trasladar solamente una noticia criminal, sino elementos de convicción, se hace el pedido a donde se encuentre el documento, ¿no? Pero en este caso era tan evidente los chats y había la participación de empresas, ¿no?, en las cuales se pedía el favorecimiento, que nosotros lo que tuvimos que hacer es formular la denuncia para efectos de que el Ministerio Público inicie la investigación. Y ahí es donde va y hace las medidas necesarias en Palacio de Gobierno, en el despacho presidencial. Claro, vamos a llegar a eso, vamos a ver, porque es bien importante cómo se da, digamos, la línea de los hechos. Pero cuando se empieza a revisar los chats, ¿ustedes conversan, le piden su descargo como Procuraduría al propio jefe de la SUNAT? No. Lo que nosotros hacemos es analizamos las evidencias de ese momento y comunicamos al Ministerio Público que aquí había una noticia criminal que tenía que ser investigada. Porque se evidenciaba que había un intercambio de favores en donde claramente se establecía que probablemente había un tráfico de influencias y además de un tráfico de influencias también estaríamos ante un supuesto de un posible cohecho. Y además, y un patrocinio ilegal, ¿no? Por favor, nuevamente, para los que no somos abogados y quizá podemos entenderlo mejor, ¿qué significa un posible cohecho? La recepción de una dádiva, un beneficio respecto de la continuación de un procedimiento, obtener algo ilegal, ¿no? Y a raíz de esa obtención de esa acción ilegal,
el funcionario obtiene un beneficio. Y aquí lo que observamos en un principio, personalmente, cuando vimos la noticia, es pedidos al actual jefe de la SUNAT para efectos de que esta persona favorezca a unas empresas. Y la contraprestación, la dádiva, el beneficio es la permanencia, o sea, habría sido la permanencia en el cargo. ¿No? Se hizo la denuncia contra el exsecretario general y contra los que resulten responsables. Sin embargo, dentro de las investigaciones, el fiscal no ha determinado aún la incorporación de otros funcionarios, así como tampoco la participación de las empresas que intervienen acá. Mi despacho está evaluando en estos momentos la incorporación de la empresa Deltron como un tercero civilmente responsable en la participación. ¿Quién era, nuevamente, para recordarle al público, qué es la empresa Deltron, a qué se dedica, cuál es el vínculo en todo esto? Es una empresa que tenía requerimientos o apremios fiscales, ¿no? Estaba con procesos de ejecución y lo que aquí se pedía es que se le realice algunos favores, ¿no? Es parte de la investigación establecer, dado que hay ciertas reservas en el proceso, si es que esto realmente se llegó a realizar o no. Sin embargo, por parte de la Procuraduría es el momento procesal en el cual nosotros tenemos que hacer los pedidos de incorporación de estas empresas. Me pongo en un supuesto. ¿Qué pasa si se determina que efectivamente se llegó a favorecer a la empresa Deltron? Eso implicaría que sí hubo, digamos, la ejecución de esas tratativas entre Bruno Pacheco y el jefe de la SUNAT. Eso implicaría que también se abra el campo de investigación a la SUNAT, al jefe de la SUNAT. Sí, si es que esto se acreditaría, es una posibilidad. Mi despacho ahora, por la etapa procesal, está evaluando lo que fluye de la investigación, que es reservada. Y en su momento de existir los elementos, dado las reservas que existen en la misma investigación y también las reservas tributarias, ¿no? Evaluaremos en su momento ampliar las denuncias contra los funcionarios que resulten comprendidos en estos hechos. Ahora, entendemos que también el Ministerio Público, en su rol, justamente, podría hacer las investigaciones. ¿O le corresponde...? No, lo que se tiene que tener claro es que el Ministerio Público es el director de la investigación, es quien dirige la investigación. Y el Ministerio Público es el persecutor del delito. Nosotros tenemos funciones establecidas en la ley, pero también coadyuvamos con esa función que realiza el Ministerio Público. Dentro de ellas está la de poder realizar denuncias ampliatorias. Ahora, pasemos a otro caso, porque hay varios, insisto. Hemos ya hablado del caso de los ascensos, hemos hablado del caso de SUNAT, que justamente gatilla el allanamiento a Palacio de Gobierno. ¿Es así? ¿Es este caso el que empuja a la Fiscalía a allanar Palacio de Gobierno y encontrar los $20.000? Sí. Efectivamente, el fiscal, entiendo de nombre, de apellido Guamán, el doctor Guamán, el fiscal provincial del Sistema Anticorrupción, hace una visita de requerimiento de información. No un allanamiento, sino va el fiscal a recabar los medios, ingresa, porque tiene esa potestad del fiscal, y en la revisión y exigencia de documentos es que encuentra este dinero en el despacho del exsecretario Bruno Pacheco. ¿Y por qué? Quizá no, a ver, se lo pregunto en su calidad de funcionario público y conoce a profundidad estos temas, ¿por qué en ese momento no se incautó el dinero? Es que esa respuesta tendría que darle el fiscal. Es muy difícil en un momento en el cual uno va por, y en este caso fue por las denuncias de la documentación que tenía que tener el fiscal, ¿no? Claro, pero encuentra otro tema, sí, o sea... $20.000 en un baño. Claro. Pero ahí lo que seguramente el fiscal debió haber hecho es lo que todos hoy dicen, ¿no? Pero habría que ver qué elementos más tuvo el fiscal en su momento para no haberlo hecho, ¿no? Pero igual, eso se evidenció, se colocó en un acta,
y es un hecho que hoy se está investigando, ¿no? Ahora, otro caso vinculado a todos estos y que han sucedido en tan pocos meses. Petroperú. Ayer justo conversábamos con Hugo Chávez, ex gerente general de la petrolera estatal, que además ha hecho una serie de denuncias, ha denunciado incluso al propio Contralor General de la República, y entiendo que contra usted también ha tomado ciertas acciones porque también es parte de la investigación que lleva la Procuraduría Anticorrupción. ¿Cuál es la situación de Petroperú? ¿Cuál es la situación de esa investigación? ¿Cuál es la situación de Hugo Chávez? Existe la investigación realizada contra Samir Abudaye por su participación en la licitación, en el proceso que se le otorga respecto de la adquisición de biodiesel en un proceso festinado, el cual fue orquestado directamente en las instalaciones de Petroperú y dirigido por Hugo Chávez. Pese a que hubieron ciertos, digamos, elementos que invalidarían este proceso, ¿no? Posteriormente a no realizarse la adjudicación, por órdenes de este señor, ¿no? Se vuelve a realizar el proceso y se vuelve a subsanar, entre comillas, los errores del anterior proceso fallido, pero esta vez la empresa licita o se le adquiere la misma cantidad del petróleo, ¿no? Del biodiesel, perdón, a un menor precio, ¿no? Lo cual evidencia que aquí había un hecho irregular que tenía que darse exprofesamente, no sin existir la necesidad, sin existir los elementos que configurarían una licitación, un proceso de adquisición válido, lo que conlleva a la comisión del delito de colusión de este señor, ¿no? Quien dirigió el proceso. Hay informes que sustentan que esto fue así, emitidos por los mismos funcionarios de auditores de Petroperú, así como la Contraloría, que han señalado claramente que aquí ha habido la comisión de un delito. Sin embargo, este señor estuvo en el cargo, siguió despidiendo personas, cometiendo actos que afectaban, entorpeciendo la investigación, no entregando las pruebas que tanto la Procuraduría como el Ministerio Público pedían, lo cual nos obligó a pedir una suspensión de derechos del señor en el cargo. Es decir, una inhabilitación. La Procuraduría le solicitaba al Ministerio Público, a la Fiscalía, sí, que suspenda a Hugo Chávez para que no siga, digamos, entorpeciendo las investigaciones. ¿Le hicieron caso? Inmediatamente luego de eso, la fiscal asume y en la evaluación del pedido es que yo recibo una denuncia por abuso de autoridad en la Procuraduría General, la cual no tiene sustento porque estoy dentro de mis facultades al realizar ese tipo de acciones, ¿no? Y entiendo que este procedimiento se debería archivar, ¿no? Pero está en evaluación, yo ya hice los descargos. Pero así como me ha denunciado a mí, ha denunciado a varias personas. Sí, claro. Y lo que aquí nosotros estábamos es cautelando y cuidando el proceso, pero la fiscal, que no se eliminen las pruebas. ¿O el fiscal le terminó haciendo caso de suspender a Hugo Chávez? Estaba en todo el proceso hasta que este señor es retirado del cargo. Ahora, este caso no solo involucra a Hugo Chávez, también es un caso que de alguna manera llega pues a las más altas esferas, porque usted recordará en toda la investigación lo que se conoce es que él visitó Palacio de Gobierno, según los registros, el mismo día que el empresario que se vio beneficiado con la licitación, que la señora Carolyn López, que ahora está hablando de todo, con el presidente de la República. A la misma hora, él dice que fue una emboscada, no especificó de quién, pero de alguna u otra manera la investigación vuelve a dirigir todas las señales hacia Palacio de Gobierno. Eso es materia de investigación. El proceso, como repito, es reservado y lo que tenemos que hacer es pacientes para esperar los resultados que en este caso la doctora Nora Córdoba llegará. Y una vez que llegue seguramente actuará y si tiene que elevar los informes necesarios los elevará. Pero ahorita todavía estamos en una etapa de investigación preliminar en donde se están acopiando los elementos de convicción suficientes y necesarios para acreditar esas imputaciones. Claro, pero nuevamente, ¿no? Yo sé quizá excede a sus atribuciones, procurador, pero viendo tanta información de tantos casos diferentes, hemos citado solo 3, Ascenso, SUNAT, Petroperú,
Los 3 casos apuntan a Palacio de Gobierno y entendemos que se está armando, forma de decirlo, un archivo para el fiscal de la Nación. Entonces, ¿no sería correcto investigar ya ante todo, digamos, esos indicios? Es potestad del Ministerio Público realizar este tipo de acciones. Lamentablemente, en mi condición de procurador anticorrupción, no me puedo pronunciar ni abocar por otros casos que no son de mi competencia. Y en este caso en concreto, yo no tengo competencia para pronunciarme sobre funcionarios aforados. ¿Y cuál sería, y eso sí es dentro de su competencia, cuál sería el nivel de afectación para el Estado con lo que ha ocurrido en Petroperú? Se lo pregunto porque la última información que se ha hecho pública es que el Ministerio de Economía y Finanzas, usted me lo dirá, no sé cuán común es esto, ha tenido que meterle unos 700 millones de soles, si no me equivoco, que podríamos tomarlo como un salvataje. ¿Qué está pasando en Petroperú? ¿Cómo quedó Petroperú? ¿Qué sabemos? Porque eso sí perjudica al Estado, la empresa petrolera estatal, perjudica a todos los peruanos. Hoy día tenemos nosotros, analizando esta situación de Petroperú, aproximadamente unos 50 pedidos de información a la empresa. No solamente de estos casos, sino hacia atrás. Ajá. Porque esto, como usted ha evidenciado, es la consecuencia de una gestión. Y lo que nosotros estamos aquí indagando es qué actos de posible corrupción habría podido haber en el manejo de esta empresa del Estado. Estamos a la espera de que Petroperú nos responda, y una vez que nos respondan nuestros profesionales técnicos, peritos, entendidos en la materia, harán una evaluación y, de ser el caso, se emitirán las denuncias correspondientes. No obstante ello, también adelanto a la audiencia que vamos a realizar un informe respecto de los actos de corrupción en las empresas privadas del Estado. Y una de estas, seguramente, la información, la data que podamos recabar, servirá para hacer recomendaciones, como ya lo venimos haciendo y como lo hace la Procuraduría en su existencia, ¿no? Ahora, otro caso, cambiando ya de tema y saliéndonos de los casos que de alguna manera involucran al presidente de la República, Pedro Castillo, porque eso es lo que es finalmente, y vamos a ver qué decisión toma el fiscal Pablo Sánchez, porque la pelota está en su cancha. Los dinámicos del centro. Los dinámicos del centro, ¿no? Un caso que involucra directamente al líder del partido Perú Libre, el partido de gobierno, con la bancada, bueno, ya ha perdido algunos congresistas, pero con una bancada importante. Está también en la cancha de la Procuraduría Anticorrupción. ¿Qué se ha avanzado ahí? ¿Qué se está haciendo ahí? Porque muchas veces salen los titulares y pareciera, procurador, que los casos se van aletargando, se van dejando, no pasa nada y pasan los días, como hemos visto con muchos del caso Lavallato, por ejemplo. Ya. En el caso de los dinámicos del centro, existen 2 investigaciones en las cuales venimos nosotros participando aquí en Lima, pero en la sede de Junín existen unos 30 procesos en giro abiertos respecto de este tipo de corrupción que se realizó allá. Los antecedentes aquí son que nosotros, al ver este caso de los dinámicos, Que hay que precisarlo, ponerlo en contexto a la población, a los que nos están viendo, tiene que ver también con esta supuesta, la tesis fiscal, organización criminal que se habría creado dentro del gobierno regional para entregar, entiendo, brevetes y cobrar por estos, además de cupos que se pedían a los funcionarios que contrataban dentro del gobierno regional. Por ahí, entiendo, va la investigación. Sí. Aquí este tipo de conductas delictivas vinculadas a actos de corrupción es que el partido Perú Libertario, ¿no?, en ese momento, a cargo y presidido por el señor Vladimir Cerrón. Pero que la marca fue Perú Libre para las elecciones. Posteriormente. Pero estamos hablando acá de una corrupción realizada en un gobierno regional. Se encargó, dentro de la hipótesis fiscal, del copamiento de la organización estatal, en este caso el gobierno regional, con la finalidad en principio de tomar la dirección regional de transportes y colocar y tarifar precios a los brevets. Posteriormente se encargaron de copar
con funcionarios públicos a quienes se les pedía cupos. Y además copar la administración de los gobiernos regionales en las distintas direcciones para pedir cupos a los trabajadores. La finalidad de estos cupos era el financiamiento de este partido político. ¿El financiamiento de la campaña o del partido? Del partido político para la campaña. Para la campaña del 2021. Así es. Entonces, a raíz de ello es que se genera este caso Los Dinámicos, que está en evaluación, y luego de que la fiscal Bonnie Bautista hace su pedido de prisión preventiva... ¿Para Vladimir Cerrón? No, todavía no estaba incorporado. Okay. Lo que tengo que decir es que la Procuraduría Anticorrupción, en este caso Los Dinámicos, que no estaba Vladimir Cerrón, es la Procuraduría Anticorrupción quien pide su incorporación como investigado por la comisión de los delitos de pertenencia a la organización criminal, así como tráfico de influencias, posterior al pedido de prisión preventiva. Y es así que también la Procuraduría Anticorrupción, luego de tener la percepción allá de que algo pasaba con el Poder Judicial al no amparar el pedido de la fiscal Bonnie Bautista, es que le pedimos al Ministerio Público que traiga el caso a Lima para que sea visto por una fiscalía supraprovincial que tiene mayor capacidad, mayor operatividad y mayor experiencia en enfrentar estos casos de corrupción tan grandes que tienen connotación nacional y que además se llevaban en distintos distritos judiciales. Estaba el distrito en Satipo, estaba en Junín, pero además también se venía realizando acciones aquí en Lima, ¿no? Y tal es así que luego de un proceso y un pedido, digamos, hecho al Ministerio Público, es que acceden y el caso es traído a Lima. ¿Ya? ¿Y qué pasa una vez que ya el caso...? Y una vez que el caso está acá, se abren dos procesos. Uno que está a cargo de la doctora Vanessa Díaz, de las fiscalías supraprovinciales, en el cual ya se encuentra en la etapa de investigación, una formalización de la investigación preparatoria, en el cual nosotros ya tenemos o estamos constituidos y hemos hecho una pretensión contra los 46 procesados por el monto de 5 millones de soles. ¿Ya? Y existe otra investigación a cargo del fiscal Richard Rojas, buen fiscal, igual que la doctora Vanessa Díaz, en lavado de activos, ¿ya? Que están investigando el financiamiento de este partido político, ¿no? Esta investigación en estos momentos se encuentra en investigación preliminar todavía. Esta investigación que está en manos de la Procuraduría y también de la Fiscalía, ¿puede de alguna manera terminar afectando a Vladimir Cerrón? Es que no es que deba terminar afectando. El señor Cerrón está siendo investigado en ambos procesos, ¿no? Y entiendo que ambos fiscales, la primera, la doctora Vanessa Díaz, en el ámbito de corrupción, conjuntamente con el fiscal Richard Rojas en el ámbito de lavado de activos, están haciendo la investigación. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si determinan que efectivamente el financiamiento viene de fuente ilícita? Es que el financiamiento es de fuente ilícita, pero aquí hay un elemento que yo tengo que rescatar, ¿no? El señor Cerrón ya es una persona que ha sido sentenciada por un delito de corrupción en Junín, por la comisión del delito de malversación de fondos. Él ya tiene una sentencia. Así es, y está consentida y se está ejecutando. ¿Y por qué no está en la cárcel? Y es una sentencia que en un principio fueron de 4 años, luego la Sala Superior la varió y le dio 4 años suspendida por 3, pero también lo obligó al pago de una reparación civil de 850.000 soles. Ajá. Nosotros, en este proceso y dentro de la finalidad de la Procuraduría, que es cobrar una reparación civil, observamos que el señor Vladimir Cerrón hizo y realizó este pago en 3 o 4 armadas. Pero lo que nos generó duda respecto a los ingresos que él tenía y la forma y las evidencias que se estaban dando aquí en el caso de los dinámicos, es que se encontraron audios que había y se estaban recaudando dinero para el pago de la reparación civil, lo cual generaría o haría pensar que el origen de este dinero sería ilícito. Es por eso que la Procuraduría le pide a la fiscal Vanessa Díaz que incaute esta reparación civil. A ver, vamos, porque esto me parece muy importante, procurador. Entonces,
ustedes sostienen, o es su hipótesis como Procuraduría Anticorrupción, que el pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón para evitar ir a la cárcel, entiendo, porque era una de las condiciones. Una de las reglas. Una de las reglas fue pagado con fuente ilícita. Con dinero de origen ilícito. Con dinero de origen ilícito. Así es. Ya, y ustedes le están pidiendo a la Fiscalía que incaute ese dinero. Sí, y la Fiscalía ya lo hizo. Ya incautó el dinero. Ya incautó el dinero y ya le pidió al juez a cargo del caso que ya emitió una resolución que aprueba la incautación. Este proceso actualmente se encuentra en apelación por parte de la defensa del señor Cerrón, que ya tiene cierto tiempo, porque esto ha sido en enero de este año. Y esta resolución todavía está en segunda instancia, y yo pido al Poder Judicial que le dé prioridad y resuelva esa apelación. ¿Qué va a pasar en términos muy concretos si se resuelve esta apelación? Y efectivamente dicen... confirman la hipótesis. Bueno, esto sí, esta reparación civil podría haber sido de fuente ilícita. ¿Qué pasa con el señor Vladimir Cerrón? Independientemente de que el bien sea incautado a favor del Estado, la Procuraduría lo que va a hacer es pedir el pago inmediato de la reparación civil. Y de no darse el pago, la sentencia va a variar y ya no va a ser suspendida, sino tendría que ser efectiva. Pero eso ya es potestad del Ministerio Público y del Poder Judicial. Es decir, pero la Procuraduría exige y pide, conforme a las facultades, el cobro de la reparación civil. Es decir, si, como ya ha sido incautada esta reparación civil y el señor Vladimir Cerrón no vuelve a sacar otro dinero, otros 850.000 soles, de otra fuente, entendemos, ¿él podría volver a la cárcel? Perdón, ¿él iría a la cárcel? Es que una de las reglas de conducta para que esta sentencia, de ser efectiva, pase a ser suspendida, es el pago de la reparación civil. De no cumplirse con esta regla, la suspensión se sustrae e inmediatamente tendría que volverse en una pena efectiva. ¿Y de quién depende, nuevamente porque hay muchos actores involucrados aquí, de quién depende en este momento la decisión? ¿De un fiscal, de un juez? ¿En manos de quién Ahorita está? Está en una sala superior. ¿De un juez? De un juez superior. Así es, de 3 jueces colegiados. Pero 3 jueces colegiados. Así es. ¿Qué deben determinar esos 3 jueces colegiados? Confirmar o simple y sencillamente amparar la apelación. ¿Y si confirman? Es que ese dinero sería el que ya sirvió para el pago de la reparación civil, tendría un origen ilícito. Perfecto. Muchísimas gracias. Solo una consulta, porque ha dado declaraciones que me parecen muy relevantes en este momento. Y usted ve muchísimos casos, no solo el de los vinculados a Bruno Pacheco, los vinculados a los dinámicos del centro, entiendo que también los vinculados a los cuellos blancos, está pendiente lo de César Inostroza. Yo sé que ya nos queda muy poco tiempo, pero ¿usted teme por su vida, procurador? Asumimos una carga de 54.000 procesos a nivel nacional. Sí, es natural, ¿no? Debido a las organizaciones criminales que nos enfrentamos, pero tenemos la convicción y la firmeza de seguir adelante cumpliendo el encargo que el Estado nos ha dado. ¿Pero usted tiene seguridad? No. ¿Por qué no? Se ha requerido, entiendo que se está tramitando, pero hasta donde en este momento es importante, ¿no? Contar con ese servicio que nos brinda el Ministerio del Interior. Se ha solicitado, sin embargo todavía no tengo respuesta. Bueno, muy chiquito, entiendo que tenía un anuncio sobre... Sí, es importante para la Procuraduría hoy día anunciar que luego de 20 años se está realizando los remates de la mafia Fujimori Montesinos, unos bienes que fueron embargados al ex general Villanueva Ruesta. Estos remates van a, conforme el Poder Judicial nos los autorice, se estarán dando en los próximos 2 meses. Son 9 inmuebles, de los cuales empezamos a rematar 4, ¿no? Y seguramente en ese momento haremos la publicidad respectiva. Perfecto. Muchísimas gracias, procurador Javier Pacheco. Muchas gracias. El procurador anticorrupción Javier Pacheco. Tenemos que ir rápidamente a la pausa. Venimos con más en Todo se sabe.